Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 24. Lady Grafton acababa de vestirse para un nuevo día cuando la puerta que comunicaba su alcoba y la de Lord Anthony se abrió desde el otro lado. No necesitó darse la vuelta para saber quién estaba parado en el umbral. El último par de días desde la presentación de Thomas, como ella lo llamaba, su excelencia aparecía en su habitación, tomaba en brazos a su hijo y luego le ofrecía el brazo para bajar al comedor, todo bajo la atenta mirada de sus doncellas. Con Prudence no necesitaba guardar las apariencias. Ella sabía todo o casi todo sobre ella y su matrimonio. No obstante, la doncella que se encargaba de atender a Thomas era ajena a su historia. Si bien tenían prohibido comentar cualquier cosa de la que fueran testigos, esto no era garantía de nada. Así que ahí estaba, aceptando una vez más el brazo izquierdo de su esposo, mientras éste cargaba al hijo de ambos en el otro. Aguantando el atronador latido de su corazón, disimulando el temblor que recorría su cuerpo con la cercanía de él, conteniendo el aliento para no llenarse los pulmones con su aroma. ¿Qué clase de castigo era este? Si tan solo pudiera olvidar el pasado, si pudiera borrar de su memoria el dolor, las lágrimas, la vergüenza. Esos pensamientos obraron en ella igual que siempre, mutando las sensaciones embriagadoras que él le provocaba en aversión. Solo la presencia de Mary a su espalda evitó que soltara el brazo del hombre al que amaba y al mismo tiempo rechazaba. Prudence los observó salir de la alcoba esperanzada. El regreso de su excelencia era algo por lo que rogó todas las noches que éste estuvo fuera. Sabía que la relación de los duques se rompió cuando Lord Grafton se enteró de la antigua relación de Lady Amelie con el rufián. Que éste resultara ser su medio hermano solo empeoró el asunto. Todavía no podía creerlo, tampoco el hecho de que ahora él estaba felizmente casado con Lady Candice, y ella quería lo mismo para su señora. No existía nada que deseara más que el matrimonio de Lady Amelie se arreglara. La situación actual de los duques no la dejaba tranquila, era un cargo de conciencia que no le permitía descansar por las noches, sobre todo porque fue ella quien lo provocó. Ella fue quien le dijo a Lady Amelie que el ahora Lord Terence murió en alta mar víctima de un ataque pirata, cuando la realidad era que nunca obtuvo noticias al respecto. Los "y sí" no paraban de darle vueltas en la cabeza. ¿Y si no le hubiese mentido? ¿Y si se hubiese quedado callada? ¿Y si se equivocó y Lord Grafton no era el indicado para ella? Los remordimientos la ahogaban. Sin embargo, parecía que todavía no aprendía la lección porque estaba dispuesta a hacer lo que fuera para allanarle el camino a su excelencia. Empezó esa misma noche cuando su señora ya estaba dormida. Por la noche Mary, la otra doncella al servicio de la duquesa, se encargaba del pequeño conde. Cuando éste lloraba en medio de la madrugada, ella lo tomaba de su cuna y lo colocaba en la cama junto a su excelencia para que se prendiera de su pecho. La duquesa amamantaba a su hijo, contradiciendo la costumbre de usar una nodriza para tal efecto. La mujer que la duquesa viuda encontró no fue del agrado de Lady Amelie, y dado que no encontraron a nadie más, decidió que ella misma lo haría. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Así que ella misma alimentaba al bebé, un escándalo si llegara a saberse. Prudence intentó disuadirla, pero como bien sabía, cuando a Lady Amelie se le metía algo en la cabeza, no había quien la hiciera cambiar de parecer, así que decidieron que Mary la ayudaría para evitar que se agotara. Pero esa noche Mary no estaría ahí para hacerlo. La envió a descansar asegurándole que ella atendería al niño. No obstante, lejos estaba de cumplir su palabra. Lord Grafton colocó la mano en la manija de la puerta de comunicación entre su alcoba y la de su esposa, indeciso. Al otro lado podía escuchar el llanto de su hijo. El deseo de entrar y tomarlo en sus brazos para consolarlo era abrumador. No obstante, no quería imponerle su presencia a Lady Amelie. Aunque ella aceptaba sus visitas matinales, sabía bien que lo hacía solo para no provocar habladurías entre la servidumbre. Si bien deseaba que se acostumbrara a su presencia y a su tacto, a su cuerpo junto al suyo, no quería agobiarla. Mal que le pesara, debía ir despacio con ella. El llanto al otro lado se intensificó. ¿Dónde estaban Amelie y la doncella?
Todas sus reservas se extinguieron en favor del bienestar de su hijo. Movió la manija y abrió la puerta. Lady Emily dormía profundamente en la cama. De la doncella no había ni rastro. Frunció el ceño preguntándose por qué abandonó sus obligaciones. Cruzó la habitación hasta la cuna donde su hijo no dejaba de llorar. Metió las manos y lo levantó con cuidado, vigilando en todo momento su cabecita, tal como Lady Emily le instruyó la primera vez que lo sostuvo. La ternura que desbordó su corazón al mirarlo, sus ojitos cerrados, su boquita desdentada, convertida en una O, de la que salían furiosos gritos. Lo acomodó vertical sobre su pecho y su mano derecha en la pequeña espalda de él, acariciándolo. Salió de la alcoba de su esposa para no despertarla, pero no cerró la puerta de la que las comunicaba, ocupado en atender el llanto del pequeño Anthony. Caminó por la habitación, hablándole en susurros primero, tarareándole una suave canción después. Con todo, su heredero no daba muestras de querer callarse. Todo lo contrario, su llanto estaba tomando tintes de berridos. Desesperado y un tanto preocupado, iba a ir en busca de su madre cuando Lady Emily entró a la habitación por la puerta que dejó abierta. «Dámelo, debe tener hambre», murmuró ella todavía somnolienta. Vestía un fino camisón con un profundo escote al frente que le daba una vista inmejorable de sus pechos. La luz de las velas revelaba su silueta bajo la prenda. Lord Grafton pasó saliva y se obligó a devolver la mirada al bultito entre sus brazos que no paraba de llorar. Si permitía que su mente divagara más allá, sería él quien lloraría después a causa del dolor físico que le dejaría. «No quería despertarte», le respondió. Ella ya estaba parada junto a él, sus manos en el cuerpecito de Thomas para tomarlo. «No lo escuché llorar», se lamentó ella ya con el bebé en brazos. «Mary es quien se encarga de ponerlo junto a mí cuando despierta», dijo mientras lo acomodaba para que su boquita quedara a la altura de su pecho izquierdo, el que le tocaba. Lord Grafton se quedó paralizado al verla meter la mano por el escote del camisón y sacarse el pecho izquierdo. La visión de este fue fugaz. Su hijo lo prendió como si la vida se le fuera en ello, y tal vez era así. Bien sabía él que si estuviese en su lugar, habría actuado con las mismas ansias. Se refregó los ojos con los dedos para borrar esa imagen que no le hacía ningún bien. Al enfocar nuevamente a su duquesa, notó que ya se dirigía a su propia alcoba. Fue tras ellos, reacio a no ser parte de ese íntimo momento entre madre e hijo. La ayudó a recostarse sobre las almohadas, pues su pequeño glotón no quería soltar su fuente de alimento. «Te comprendo perfectamente, hijo», masculló para sí mientras se alejaba un par de pasos. «No es necesario que esperes», murmuró Lady Grafton, su mirada puesta en la ahora pacífica carita de Thomas. «Prefiero quedarme, si no te molesta», agregó porque no quería incomodarla. En ese momento sentía que acababa de dar un paso gigantesco hacia ella. Le había mostrado un pecho. Era porque iba a amamantar a su hijo, pero eso a él no le importaba. Aunque, si era sincero consigo mismo, probablemente ni siquiera fue consciente del hecho. Cuando llegó a la alcoba iba adormilada y posiblemente actuó por instinto y sin ser consciente realmente de sus actos. Tal vez si hubiese estado en sus 5 sentidos se habría retirado con el niño en brazos y lo habría alimentado en la privacidad de su habitación, como estaba haciendo en ese instante. Ella no le respondió. No dijo sí, pero tampoco dijo no, y en esas circunstancias decidió que lo interpretaría como un sí. Así que se quedó ahí hasta que el pequeño Anthony se durmió y fue momento de llevarlo de vuelta a su cuna, cosa de la que él se encargó, sintiéndose por primera vez partícipe del cuidado de su hijo. «Buenas noches», lo despidió ella, todavía tumbada sobre la cama, sus ojos ya cerrados. «Hasta mañana», respondió él y en un susurro agregó: «Mi amor». Lady Grafton abrió los ojos a un nuevo día con una extraña sensación en su pecho, como si algo se le estuviera olvidando, algo importante que debía recordar, pero que su mente no lograba atrapar. Prudence ya estaba ahí, trajinando en su armario para preparar el vestido de esa jornada. Fue su tarareo el que la despertó, notó al escucharla. «Estás muy contenta esta mañana», le dijo al tiempo que se erguía sobre la cama y se recostaba en el respaldo de ésta. «Es un día maravilloso, mi lady».
respondió ésta sin dejar de revolver en el closet. Lady Grafton miró a la ventana que ya tenía las cortinas corridas. Un cielo plomizo con nubes de lluvia que bloqueaban la luz del sol fue lo que encontró tras los cristales. No sabía que te gustaran los días lluviosos. Se burló, pues conocía de primera mano la aversión de su doncella al barro en los zapatos que la lluvia traía consigo. Mientras no me toque a mí fregar el piso, apuntó Prudence encogiéndose de hombros. Lady Grafton sonrió y enseguida buscó a Thomas con la mirada. Su última toma fue al amanecer y no tardaba en pedir más. Alterada, apartó las sábanas y bajó de la cama. Thomas no estaba en la cuna. Su excelencia vino por él hace como una hora, informó la doncella al verla caminar hacia la camita. Lady Grafton asintió. Sin embargo, el miedo que experimentó mutó en coraje. Enojada salió de su habitación y se dirigió a la de Lord Anthony. Abrió la puerta sin ningún cuidado y traspasó el umbral, pero se quedó a un par de pasos de éste, paralizada por la apacible imagen que su esposo e hijo le regalaban. El duque estaba recostado en el sillón junto a la ventana. Sobre su pecho desnudo, Thomas dormía profundamente. Ambos lo hacían. El bebé estaba boca abajo, su mejilla izquierda en el firme torso de su padre, la cabecita debajo de la barbilla de éste. Su manita derecha, hecha un puño, agarraba el pulgar izquierdo de su excelencia. Lady Grafton fijó su mirada en las manos grandes y fuertes de su esposo. La derecha abarcaba las caderas y espalda de Thomas. La izquierda protegía su cabeza, salvo por su dedo pulgar al que se aferraba el bebé. Un nudo de lágrimas atravesó su garganta, impidiéndole respirar con normalidad. Se llevó las manos al estómago. Un hueco enorme se produjo en este, causándole arcadas. Abrió la boca para inhalar porque el aire que entraba por su nariz no era suficiente. ¿Por qué tenía que ser así? Imágenes de la noche anterior desfilaron en sus pensamientos. Ella de pie en esta misma habitación, amamantando a su hijo sin ningún pudor delante de ese hombre que era su marido, pero al que no tenía ni un ápice de confianza. La vergüenza se sumó a las emociones que experimentaba en ese momento. ¿Cómo pudo ser tan descuidada? No quería imaginar lo que él habría pensado de su estúpido comportamiento, y si creía que se trataba de una invitación a su cama. El pensamiento la hizo salir corriendo de ahí y regresar a su propia alcoba, sin olvidarse de cerrar la puerta a su espalda. Temblorosa se paseó por la alfombra que cubría el piso frente a los pies de la cama. Sus manos a la altura del vientre las estrujaba sin parar. ¿Qué iba a hacer ahora? La posibilidad de que esa noche él entrara a su habitación y... no quería ni pensar en ello. No podría pasar por lo mismo otra vez. El dolor, las lágrimas... No podía soportarlo de nuevo. Tenía que hacer algo, encontrar la manera de disuadirlos y... ¡El médico! El doctor que la atendió en el parto de Thomas le explicó que debía esperar un periodo de varias semanas para intentar engendrar otro heredero. Su mente trabajó a toda velocidad haciendo los cálculos. Tenía por lo menos hasta mediados del siguiente mes. El alivio casi le aflojó el cuerpo. Esperaba no tener que llegar a echar mano de las recomendaciones del médico, pero de ser el caso, no dudaría en hacerlo. Cualquier cosa con tal de no tener que pasar de nuevo por esa terrible experiencia. Se preguntó, no por primera vez, cómo esas sensaciones tan placenteras al principio pudieron convertirse en algo tan doloroso, porque si era sincera consigo mismo tenía que aceptar que al inicio le gustó. Disfrutó cada caricia, cada beso, cada roce, las palabras susurradas, la ternura con que la trató. Sí, disfrutó de todo el preámbulo, pero todo cambió cuando el acto llegó más allá. Fue en ese momento en que el dolor la desgarró por dentro y no pudo pensar en otra cosa que no fuera liberarse de la invasión a la que estaba siendo sometida. Pero no lo consiguió. Anthony no la escuchó y continuó, siguió satisfaciéndose sin importarle su sufrimiento. ¿Qué importaba si después le pidió perdón? ¿De qué le servían sus excusas? No confiaba en él. A pesar de lo mucho que lo amaba, no confiaba en que la cuidaría y antepondría su bienestar al de él. ¿Cómo vivir con alguien en quien no confiabas? ¿Cómo compartir sus temores con alguien que no los escuchó antes? Agitó la cabeza, sus pasos se detuvieron y se aferró al poste del dosel de su cama. ¿Se siente bien, milady?
Preguntó Prudence acercándose a ella. Hacía rato que la observaba de reojo, afanada en ordenar la cama. Lady Amelie negó con un movimiento de la cabeza. «No sé qué voy a hacer, Prudence», confesó en un susurro. La doncella la tomó del brazo y luego la condujo hasta la cama para que se sentara. La notaba nerviosa, pálida. Le preocupó que fuera una recaída de su reciente debilidad, esa que casi le costó la vida durante el parto. «¿Sobre qué, milady?», indagó de pie junto al velador mientras tomaba el vaso y la jarra con agua que todas las noches dejaban ahí. Llenó el vaso con el líquido y luego se lo ofreció. «Su excelencia». Lady Grafton no se atrevía a llamarlo por su nombre ni siquiera con su fiel doncella. Hacerlo implicaba una intimidad con la que no se sentía cómoda. Prudence la miró, todavía con el vaso en la mano, pensando. «Tome, beba un poco de agua para que les vuelva el color a las mejillas», le dijo pasados unos segundos, sin saber si decirle la conclusión a la que llegó esos días desde que el duque regresara a Grafton Castle. Lady Amelie aceptó el vaso, pero no bebió. Se quedó con este en las manos, apretándolo con fuerza. «¿Qué le preocupa, milady?», preguntó Prudence para tantear las aguas. De la respuesta de su señora dependería si seguía inmiscuyéndose o no. Lady Grafton miró las pequeñas ondas que se formaron en la superficie del agua cuando uno de sus dedos la tocó por accidente. Primero una pequeñita que se fue expandiendo hasta ocupar lo ancho del recipiente, y así varias veces hasta que tuvo una sucesión de ondas que parecía interminable. Pero cuando retiró el dedo, éstas cesaron. Se preguntó si algún día su resentimiento y rencor hacia su esposo se agotarían, igual que se agotaron esos pequeños círculos. Lo dudaba. Así como los de él hacia ella tampoco. Probablemente estaba preocupándose por nada, y su excelencia no tenía intenciones de reclamar nuevamente sus deberes conyugales. Quizás él seguía rechazándola por su antigua relación con Terence. Aunque no habían hablado del asunto, ni aquella vez cuando lo descubrió ni después. Nunca platicaron del tema y éste se cernía sobre ellos como la nube de una tormenta, negra y llena de tempestades. ¿Qué le preocupaba?, le preguntó Prudence, pero ella no supo qué responder. ¿Cómo explicar el cúmulo de emociones que batallaban en su interior? Sus temores, sus traumas. ¿Cómo explicarle que deseaba a su esposo con la misma fuerza con que lo repudiaba? Bebió un poco de agua, apenas mojándose los labios. No tenía caso decirle qué le preocupaba. En cambio, le dijo: «Anoche Mary no estuvo aquí cuando Thomas despertó. Habla con ella, por favor». Prudence asintió. «Fue mi culpa. Le noté cansada y le dije que yo me ocupaba para que ella recuperara energías». Lady Grafton aceptó la explicación con un movimiento afirmativo de la cabeza y luego comentó: «Que descanse esta noche también. Yo estaré atenta». «No hace falta. Yo vendré a acompañarla». Lady Grafton pensó que debía aceptar el ofrecimiento, pero por algún motivo no lo hizo. «No es necesario. Puedo hacerme cargo sola». «Como ordene. Iré por su desayuno», agregó Prudence al tiempo que le quitaba el vaso todavía lleno y lo ponía en el velador. Lady Grafton se quedó sola en la alcoba, sentada sobre la cama. Pasados unos segundos se levantó de esta y fue hasta la puerta que comunicaba con la habitación de Lord Grafton. La abrió despacio, no queriendo despertarlos. No obstante, su precaución fue innecesaria. Su excelencia estaba de pie junto a la cama, vestido solo con unos pantalones y las botas. El torso continuaba desnudo. Estaba de perfil, así que podía ver perfectamente sus moldeados brazos. ¿Siempre han sido así?, se preguntó sin poder apartar la mirada. La mano se le resbaló de la mejilla. Al escuchar el ruido que hizo, Lord Grafton giró su cuerpo para mirarla. Un calorcillo en su interior cobró vida cuando la firmeza de su pecho y vientre quedó a la vista. La garganta se le secó y deseó tener otra vez el vaso con agua entre sus manos. No dejaría ni una gota. ¿Desde cuándo tenía esas marcas en el abdomen y esos músculos que parecían una V? El calor en sus mejillas le hizo darse cuenta de que estaba ruborizada. Deseó posar las manos en ellas, pero eso atraería la atención de él y empeoraría su rubor. «Todavía duerme»,
comentó su excelencia, su voz inusualmente baja y un poco más ronca de lo normal. Lady Grafton miró entonces a la cama. Su hermoso Thomas emitía pequeños suspiros de satisfacción. Estaba boca arriba con el puñito izquierdo sobre los labios, su postura favorita para dormir. «Gracias por cuidarlo», dijo porque no sabía qué otra cosa responder. Verlo a medio vestir seguía causando estragos en ella. «No tienes que agradecerme, también es mi hijo». Lord Grafton sonreía, pero su tono firme le dijo que no le gustó que lo hiciera. «Tienes razón. Me gustaría hacerlo por las noches también», pidió él, sus pies moviéndose hacia ella. «Mary se encarga de...». «No fue lo que vi anoche. Estaba muy cansada y la envié a descansar. Fue mi culpa. Me quedé dormida». No le diría que fue Prudence, la doncella, que era su única confidente, su apoyo en ese inmenso castillo de frías paredes. Razón de más para que también asuma parte de mi responsabilidad como padre. Estaba ya de pie frente a ella. Lady Grafton quiso retroceder un paso, pero esa mirada azulada, con matices plateados, la tenía cautiva. «No es necesario», susurró. Por instinto se mojó los labios, aunque no sabía si de nervios o porque deseaba prepararlos para los de él. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Lord Grafton bajó la cabeza acercando sus rostros. «Bien». El balbuceo de su esposa casi le robó una sonrisa. Su corazón cantaba agitado por las reacciones que estaba provocando en ella, y aunque se moría por saborear su boca, fue prudente y refrenó sus impulsos. Se limitó a tomarla de la mano izquierda. Esta apretaba con fuerza la tela de su camisón, el mismo que vestía la noche anterior y cuyo escote no se atrevía a mirar para no echar a perder sus avances. Lady Grafton notó la mano cálida de su excelencia en la suya. Sin embargo, no fue como las otras ocasiones en que repelía su tacto y lo evitaba. Esta vez, el calorcillo en su interior la apremió a permitir que la tocara. Por eso se quedó ahí, con su mano presada en la de él, experimentando ese hormigueo que siempre le provocaba. «Gracias», dijo él, sus labios rozaron el dorso de la mano de ella. «¿Por qué?», se aventuró a preguntar Lady Amelie, el atronador palpitar de su corazón ensordeciéndola. «Por permitirme estar cerca de ustedes», respondió sin soltarla, y luego agregó: «Los cuidaré y protegeré con mi vida». Entonces la burbuja explotó. Lady Amelie bajó la mano. Su semblante, antes ruborizado, se tornó pálido. «Es tarde para eso, excelencia», murmuró. Lady Amelie regresó a su alcoba y cerró la puerta a su espalda. «No lo es», respondió el duque a la puerta cerrada. «Y voy a demostrártelo». Continuará.